Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal. El día de hoy pues arrancamos el año con una aplicación geométrica de la derivada perteneciente a la materia de cálculo diferencial. Y en efecto pues vamos a revisar esto de la recta tangente y la recta normal a una curva, auxiliándonos del concepto de la derivada. Y primero que otra cosa, vamos a analizar geométricamente qué implica esto de la derivada. Para esto pues vamos a imaginarnos una recta cualquiera en el espacio, tal cual lo tenemos aquí en color azul. Y a través de ella vamos a inscribir un triángulo rectángulo cuyos catetos colocamos ahora en color verde. De este triángulo rectángulo podemos rescatar sus vértices. Un vértice A, un vértice B y un vértice C con coordenadas x, a, y, a para este vértice A, lo mismo que para el vértice B, x, b y y, b, y para el vértice C, x, c, y, c. ¿Vale? Habiendo hecho esto, ahora sí podemos proceder a identificar un ángulo dentro de este triángulo. En este caso vamos a colocar aquí un ángulo teta. ¿Vale? Ahora, ya que tenemos el ángulo, que conocemos los vértices, podemos proceder a el trabajo de nuestras funciones trigonométricas. Y con la primera que vamos a arrancar sería la tangente de ese ángulo teta que acabamos de señalar, el cual pues sabemos que por trigonometría es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y opuesto a este ángulo se encuentra este segmento, que sería del vértice B a C, ¿vale? Así quedaría BC, este segmento. Y el cateto adyacente pues sería el segmento formado de A a B, quedándonos una estructura similar a lo siguiente, que sería segmento BC entre el segmento AB, que simbolizan nuestros catetos de esta función. Ahora bien, recordarás que geométricamente la distancia entre estos dos puntos se llama distancia dirigida. Lo mismo que para estos dos puntos, que refiere a lo siguiente, que cuando tengas dos puntos con similitud, ya sea vertical u horizontal, bueno, la distancia dirigida se llama así porque están dirigidas a cualquiera de los ángulos. En este caso, fíjate bien, el segmento BC es un segmento dirigido al eje Y. Por consiguiente, bastará con restar sus valores en Y. El segmento AB se encuentra dirigido al eje X. Por consiguiente, bastará con restar sus valores en X para conocer su longitud, quedándonos una estructura similar a lo siguiente, que sería YB menos YC, puesto que restamos los valores en Y de este segmento, sobre XB menos XA, que sería la resta de los valores en X de este otro segmento. Donde, si te das cuenta, esto guarda una estructura muy similar a lo que nosotros conocemos en geometría como la pendiente, representada por la letra M, como lo tenemos aquí, ¿vale? Si eres observador, entonces, en la parte del numerador de esta expresión racional tenemos una diferencia y en la parte del denominador de esta expresión racional nuevamente tenemos una diferencia, para lo cual tendríamos lo siguiente, una diferencia en Y, ¿vale? Y una diferencia en X, que nosotros en cálculo diferencial conocemos como derivada, ¿vale? Esto sería entonces la derivada de Y con respecto de X, afirmando por consiguiente esta estructura que te estoy presentando en pantalla, que la tangente de un ángulo será igual a la pendiente, lo cual implica la derivada de Y con respecto de X, o como bien ya lo sabemos y hemos visto en videos anteriores, es igual a tener Y' o F' de X de acuerdo a la estructura de la función. Esto que te estoy colocando ahorita en la nubecita roja, para mí es muy importante que lo sepas, puesto que a partir de esto nosotros vamos a poder realizar muchísimas aplicaciones geométricas de la derivada. Ahora bien, ya que conocemos esta parte de lo que implica la derivada geométricamente, procedemos a revisar la ubicación de esto que es la tangente, la recta normal y sus demás complementos, ¿vale? Como primera instancia, y como puedes ver en pantalla, tenemos denotada por la letra T mayúscula la recta tangente. Aquí lo tenemos en color verde y aquí se encuentra marcada en color verde también en la imagen. Esto sería la recta tangente. Recuerda que una recta tangente solamente toca en un punto, ¿vale? En este caso a la curva de una función y o f de x. Recuerda que puede estar denotada por cualquiera de estas dos estructuras, ¿vale? Esta sería entonces nuestra recta tangente, denotada por la letra T. Posteriormente tenemos este concepto del punto de tangencia. Ojo, este punto de tangencia en todas las aplicaciones geométricas que vayamos a manejar lo debemos de conocer como mínimo dato, ¿vale? O como mínimo requerimiento. En este caso está denotado por P1, ¿vale? Y tiene una coordenada x1, y1. Obsérvalo bien porque también es muy vital
a la hora de resolver aplicaciones geométricas de lo que sería el uso de la derivada o con lo que sería el uso de la derivada, ¿vale? Esto es nuestro punto de tangencia, un punto que solamente está perteneciente en una parte de la gráfica de la función. Como siguiente dato tenemos la recta normal, ¿vale? La recta normal es aquella que intersecta, ¿vale?, a nuestra recta tangente y que además es perpendicular a ella, ¿estamos de acuerdo? Y la intersecta justamente en este punto de lo que sería nuestro punto de tangencia. Esta es nuestra recta normal. Después viene lo que es la longitud de la tangente, denotada por el segmento A P1, que sería nuestro punto de tangencia, ¿vale? Este punto A pues es justamente donde la recta tangente choca con el eje X, como puedes darte cuenta, ¿sale? Es decir, a partir de ese choque con el eje X y hasta el punto de tangencia, nosotros lo vamos a conocer como longitud de la tangente, misma que puede ser calculada auxiliándonos de la derivada. Como siguiente tenemos la longitud de la subtangente, que es este pequeño segmento que va del punto a Q, donde Q es esta línea punteada, ¿sale?, que pues debe de ser siempre trazada imaginariamente a través de la gráfica de la función. En este caso, este pequeño segmento de A a Q lo vamos a conocer como longitud de la subtangente. Posteriormente tenemos la longitud de la normal. En este caso, la longitud de la normal viene del segmento B, como podemos ver aquí, a P1, que es nuestro punto de tangencia, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en color amarillo, como puedes ver en la imagen, ¿vale? Esta línea punteada, por si es que no me agarraste la onda hace un momento, pues refiere nada más a una pequeña asíntota que va a tener el valor de x1 del punto de tangencia, ¿vale? Ya cuando hagamos un primer ejercicio, pues te darás cuenta de cómo es que se traza esa asíntota que te digo, que es imaginaria prácticamente, ¿verdad? Nada más nos va a ayudar para el cálculo de esta longitud de la normal, de la subtangente, de la tangente, ¿vale? Y pues bueno, procedemos con el siguiente dato, que sería la longitud de la subnormal, que tenemos aquí en color marrón y que está denotado por el segmento B a Q, ¿vale? Este segmento que se forma de B a Q o de Q a B, porque recuerda que son adimensionales, ¿verdad? Pues prácticamente está en color marrón y se encuentra sobre el eje X también, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a proceder a identificar cómo es que vamos a trabajar todo esto de la recta tangente, de la recta normal, de la longitud de la tangente, de la subtangente, de la normal y de la subnormal. Te pido que seas observador con el punto de tangencia, ¿sale? Que sepas que es una tangente, recuerda que nada más la toca en un punto, que es la recta normal, que recuerda que es la que intersecta la tangente de manera perpendicular, ¿verdad? Y que además también choca en el punto de tangencia, es una de las características. Y en fin, pues nada más identificar que es la subtangente, ¿vale? Perdón, la subnormal, la longitud de la tangente y la longitud de la normal. Identificando esto, pues creo que esta temática va a estar muy simple. Ahora viene lo bueno, vamos a identificar cómo es que se desarrollan cada una de estas características de nuestro tema. Y bien, arrancamos con esto primero, que es la longitud de la subtangente. Recuerda, denotada por el segmento AQ. Este que ya tenemos aquí remarcado en color verde. Para lo cual pues vamos a hacer uso de un concepto más, que es algo que ya vimos desde un principio, que recuerda que la tangente del ángulo es igual a la pendiente, lo mismo que las derivadas, ¿sale? En este caso pues bueno, vamos a proceder a ver cómo es que se obtiene este segmento o a qué es igual este segmento AQ. Si eres observador, pues bueno, tenemos prácticamente inscrito un triángulo rectángulo, donde lo que tenemos en color verde o el cateto en color verde es lo que nos interesa conocer, el segmento AQ, ¿vale? Vamos a proceder entonces con el cálculo de la tangente de ese triángulo rectángulo y nos quedaríamos con que la tangente de ese ángulo θ sería igual al cateto opuesto, denotado por el segmento P1Q, P subíndice 1Q, entre el cateto adyacente, que sería el segmento prácticamente AQ, ¿vale? Así nos quedaría, AQ. Habiendo hecho esto, pues este segmento AQ es lo que nos interesa pues prácticamente despejar, pero pues vamos a hacer algunas modificaciones. Si te das cuenta, el segmento P1Q es una distancia dirigida al eje Y, por consiguiente bastará con restar sus valores en Y, pero este segmento Q
tiene un valor en coordenada, así a simple vista o a ojo de buen cubero, como se dice por ahí, un valor en coordenada de x1, 0 en y. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, y1 menos 0, pues nada más nos quedaríamos con y subíndice 1. Y la tangente de teta, en este caso, pues la podríamos sustituir por la derivada o por y' o por f' de x o por dy sobre dx, cualquiera de estas tres que tú quieras. Esto que te estoy comentando nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como y', que pertenece en este caso a la tangente de teta, será igual al segmento P1Q, que pues en efecto su valor de longitud pues quedaría nada más como y subíndice 1 entre el segmento AQ. Ahora, habiendo hecho esto, sin problema alguno podemos despejar este segmento AQ, el cual se está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando y nos quedamos con y' que multiplica al segmento AQ es igual a y subíndice 1, donde ahora y' si está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo y nos quedaríamos con que el segmento AQ es igual a y subíndice 1 entre y', siendo esta formulita la fórmula que vamos a ocupar, redundo, para poder calcular la longitud de la subtangente, ¿vale? Implícita pues ya está la derivada, y1 que recuerda pertenece al punto de tangencia y pues esto que pertenece a la longitud de la subtangente. Guarda bien esto que te estoy colocando en una nubecita, puesto que al final las vamos a revisar todos y cada uno de ellos. Ya tenemos entonces cómo se calcula o cuál es la fórmula para la longitud de la subtangente, que es igual a y1, que recuerda es la y del punto de tangencia, entre y', que sería la derivada de la función dada. Ahora bien, y sin perder más tiempo, podríamos pasar a la longitud de la subnormal, que tenemos ahí el segmento de B a Q, y ya lo tenemos en color verde a través de la gráfica de esta función, el cual pues aplicaríamos el mismo concepto, ¿verdad? Ya tenemos un triángulo rectángulo, ya tenemos un ángulo teta, y sin problema alguno y auxiliados, recuerda, de esta expresión que ya calculamos al principio, pues podríamos denotar su fórmula. Vamos a hacerlo rápidamente sin perder tiempo y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como tangente de ese ángulo teta es igual al cateto opuesto, en este caso el segmento de B a Q, entre el cateto adyacente al ángulo, que sería de P1 a Q prácticamente, ¿vale? Así quedaría. Donde recuerda que de P1 a Q pues es una distancia dirigida y basta con restar sus valores en Y, los cuales pues ya los calculamos y sabemos que es igual a Y subíndice 1, ¿verdad? Ahora esto nos quedaría entonces de la siguiente manera. Sustituyo la tangente por alguna derivada y nos quedaríamos con Y' es igual al segmento BQ, que es lo que me interesa, entre Y subíndice 1, porque este segmento, pues recuerda que nada más corresponde a su resta en Y. Ahora bien, Y subíndice 1 está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando, y nos quedamos con que el segmento BQ, es decir, la longitud de la subnormal, es igual a, en este caso, Y' o la derivada de la función multiplicada por Y subíndice 1, perteneciente al punto de tangencia. Nuevamente, guarda esta formulita, puesto que corresponde a nuestra longitud de la subnormal. Podemos ahora entonces proceder al cálculo de la longitud de la tangente, denotado por el segmento A a P1. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí en color verde, ahora nuevamente en este triángulo rectángulo. Y pues bueno, si te das cuenta, este segmento en color verde de A a P1 es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Sin problema alguno podemos aplicar nuestro teorema de Pitágoras quedándonos de la siguiente manera, ¿vale? Nos quedaría como segmento AP1 al cuadrado, porque recuerda que es C cuadrado o hipotenusa al cuadrado, es igual a la sumatoria de los catetos al cuadrado. En este caso sería el cateto AQ, ¿vale? Este sería nuestro primer segmento al cuadrado, más el otro cateto que sería el segmento PU subíndice 1Q al cuadrado. Aquí está nuestro teorema de Pitágoras, donde recuerda nuevamente que de P1 a Q, que sería esta
esta línea sobre la asíntota imaginaria que te platicaba, corresponde nada más a y subíndice 1, ¿verdad? Del punto de tangencia, quedándonos todo esto de la siguiente manera. Además, recuerda también que el segmento AQ ya fue calculado y corresponde a la longitud de la subtangente. Sin problema alguno, pues la podemos sustituir por lo que ya calculamos, y este P1Q pues lo podemos sustituir por Y subíndice 1, quedándonos de la siguiente manera. Nos quedaríamos con segmento AP1 al cuadrado es igual a, sustituimos el segmento AQ que corresponde a la longitud de la subtangente por Y subíndice 1 entre Y' y lo colocamos al cuadrado porque esto está al cuadrado, más, en este caso, P1Q, que recuerda corresponde a Y subíndice 1, pero también lo vamos a elevar al cuadrado. Habiendo hecho esto, lo que podemos hacer ahora será despejar haciéndolo por factor común, ¿vale? Vamos a factorizar, perdón, esa era la palabra correcta. Vamos a factorizar por factor común a través de estas expresiones a las cuales acabamos de llegar. Pero antes que otra cosa, por ley de los exponentes, aquí tenemos una expresión racional elevada al cuadrado. La vamos también a descomponer. Recuerda que en este caso entonces ambos términos de esta expresión racional se elevarían al cuadrado y nos quedaríamos con que el segmento AP1, AP subíndice 1 al cuadrado es igual a Y subíndice 1 al cuadrado entre Y' elevada al cuadrado también, más Y subíndice 1 al cuadrado. Aquí está nuestro factor común, mismo que podemos factorizar justamente ahora. La factorización pues nos quedaría de esta manera, que sería segmento AP subíndice 1 al cuadrado es igual a Y subíndice 1 al cuadrado entre Y' al cuadrado, que multiplica a 1, que corresponde a esta expresión, más, en este caso, Y' al cuadrado. Ahora sin más, lo que nos queda pues es eliminar este cuadrado por operación inversa, sacamos raíz cuadrada y nos quedaríamos con que el segmento AP1 es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, Y subíndice 1 al cuadrado entre Y' al cuadrado, que multiplica a 1 más Y' al cuadrado. Ahora, esta raíz cuadrada pues puede ser separada. Primero sacamos raíz cuadrada de este término y posteriormente de este otro término. Aquí pues sería exacta, ¿verdad? Y nos quedaríamos con lo siguiente. Con segmento, lo voy a colocar ahora en color verde y aquí arriba ya que hice el espacio, segmento AP subíndice 1 es igual a Y subíndice 1 entre Y'. ¿Por qué? Porque pues aquí la raíz cuadrada fue exacta, ¿verdad? Eliminamos los cuadrados. Todavía esto multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más Y' elevada al cuadrado. Esta formulita que ahora estoy colocando en una nube color verde es la que corresponde para el cálculo de la longitud de la tangente. Y bien, sin perder más tiempo, pues procedemos al cálculo de la longitud de la normal, la cual pues ya tenemos aquí en color verde, y aplicando nuevamente el concepto de teorema de Pitágoras, puesto que es una hipotenusa, nos quedaríamos con lo siguiente. Nos quedaríamos con que el segmento de B a P subíndice 1 sale al cuadrado, porque es una hipotenusa, es igual al segmento de B a Q al cuadrado, ¿verdad? Porque es los cuadrados de los catetos, más el segmento de P1 a Q, donde recuerda que P1 a Q es igual a Y subíndice 1, también al cuadrado, ¿verdad? Y el segmento BQ, pues ya lo calculamos, es la subnormal, la longitud de la subnormal denotada por Y' por Y subíndice 1, quedándonos con lo siguiente. Segmento de B a P subíndice 1 al cuadrado es igual a, en este caso, el segmento BQ corresponde a la longitud de la subnormal, que es Y' por Y subíndice 1 al cuadrado, ¿verdad? Más P subíndice 1 por Q, que corresponde a Y subíndice 1 al cuadrado, ¿vale? En este caso, pues, vamos a elevar al cuadrado esta multiplicación y nos quedaríamos con que el segmento de B a P subíndice 1
al cuadrado es igual a y' al cuadrado por y subíndice 1 al cuadrado, el cuadrado afecta a los dos en producto, más y subíndice 1 al cuadrado, mismo que podemos factorizar por factor común. Y nos quedamos con que el segmento de B a P subíndice 1 al cuadrado es igual a el factor común, en este caso de y subíndice 1 al cuadrado por y' o la derivada al cuadrado más 1. Eliminamos el cuadrado sacándole raíz y nos quedamos con que el segmento de B a P1 será igual a la raíz cuadrada de y1 subíndice 1, perdón, al cuadrado por, en este caso, y' al cuadrado más 1. Y aquí, como es producto, igualmente podemos sacar raíz individual, quedándonos con que el segmento de B a P subíndice 1 será igual a raíz cuadrada de y subíndice 1 al cuadrado, pues es y subíndice 1 por la raíz cuadrada de y' al cuadrado más 1. Esta formulita nuevamente guárdala, puesto que es la auxiliar para el cálculo de la longitud de la normal. Por último, me permito mostrarte la ecuación para el cálculo de la recta tangente, o el cálculo de la ecuación de la recta tangente, perdón, la cual, pues si conocemos el punto de tangencia, es decir, ese x1 y ese y1, pues vamos a ocupar la ecuación de una recta dado un punto y su pendiente, ¿vale? Aquí la tenemos, que es y menos y1 igual a m por x menos x1, donde recuerda que la derivada, o por medio de la derivada, perdón, m representa la derivada y y1 y x1 corresponden al punto de tangencia. Nada más aquí entonces cambiaríamos esta m por la derivada de la función, o por y', quedándonos esta ecuación que tenemos aquí. Esta sería la auxiliar para el cálculo de la ecuación de la recta tangente. Rápidamente, pues ahora analizamos la ecuación de la recta normal, que como veíamos en la gráfica es perpendicular, entonces obtenemos la ecuación perpendicular a una recta. Fíjate bien, esta es la que ocupamos, pendiente y punto, ¿vale? Aquí tenemos la inversa de la pendiente para poder hacerla perpendicular. Con esto hacemos perpendicular, entonces si esta es la que hace perpendicular, esta corresponde a la recta normal. Por último, ya nada más sustituimos esta m por la derivada y nos quedaríamos con y menos y1 igual a 1 sobre y', que es la derivada o la pendiente, ¿verdad?, multiplicada por x menos x1, siendo esta la recta la ecuación, perdón, para poder encontrar la ecuación de la recta normal. Si este video es de tu agrado y de tu entender, te invito a que te suscribas. Una disculpa por lo largo, ¿vale? Espero que sea de tu entender. Comparte, dale like y suscríbete. Muchas gracias y suerte con tus aplicaciones geométricas de la derivada.